Muy buenas tardes, bienvenidos al primer capítulo de Doctor en Línea en esta edición 2021, una instancia de difusión donde la Universidad de la Frontera se une con el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco para generar un programa de diálogo, un programa de información y también educativo para toda la comunidad basado en temas de salud, importante ahora mismo que estamos viviendo en esta pandemia del coronavirus. Para el día de hoy tenemos el programa donde se centra en la realidad que viven los pacientes de COVID que hoy están internados en el hospital. Vamos a poder conocer un poco más sobre todo lo que acontece allá a través de la voz de los mismos protagonistas que son los doctores que día a día están luchando por salvar vidas. El día de hoy nos acompaña el doctor Gonzalo Rivera, jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco, a quien le agradecemos por su presencia el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por estar acá y por ser parte de esta iniciativa que, como recalco, tiene por objetivo informar y educar a la comunidad. También nos acompaña el doctor Leandro Ortega. Él es jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital Dr. Hernán Enríquez, jefe técnico de la unidad de pacientes críticos del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco. ¿Cómo está, doctor Leandro? Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. El tema es bastante relevante, considerando además la contingencia del COVID-19 hoy. Estamos viviendo, al parecer, una de las etapas más duras de la pandemia en nuestro país, con cifras históricas, con pacientes críticos que ya están ocupando camas. Vamos a hablar de eso en detalle. Saludamos a toda la gente que también se suma a la sintonía y los dejamos invitados a que puedan hacer sus preguntas para los doctores. Esto a través de nuestra fanpage Ufromedios en Facebook. Tenemos la transmisión en vivo, tenemos el chat abierto, vamos a hacer lectura de las preguntas al final del programa o durante el transcurso del programa y lo vamos a ver con los doctores. Y por mientras vamos a revisar una nota que contextualiza cómo está el escenario hasta el día de hoy. Muy importante para conocer la realidad, si es que aún no está enterado de todas las cifras, de toda la situación que se lleva en estos momentos en el hospital de Temuco, en el hospital regional. Esta nota va a esclarecer mucho de estos hechos. La nota es del periodista Eduardo Bustos con la edición de Jorge Huaracán y la presentamos a continuación. Quiero informar que al día de hoy en la región de la Araucanía tenemos bajo cuarentena y aislamiento a un paciente confirmado con COVID-19, un paciente proveniente de la región metropolitana. Fue el día 15 de marzo del año 2020 en la Araucanía, cuando todos escuchaban atentos por los medios de comunicación la confirmación del primer caso de contagio por coronavirus. Cifras que al correr los días se dispararon considerablemente y que llevó a las autoridades a decretar el 27 de marzo del 2020 por primera vez cuarentena total para Temuco y Padre Las Casas. A un año de la pandemia, Chile continúa con números rojos. A nivel país, más de 900.000 personas han contraído la enfermedad. En la Araucanía ya van un poco más de 46.500 casos. Muchos de ellos, lamentablemente, no lograron sobrevivir, pese a los esfuerzos por el equipo médico que no descansa frente a la lucha en contra del COVID-19, virus que genera varios problemas de salud en las personas, en especial al sistema respiratorio. El coronavirus afecta a los pulmones de los pacientes y los llena de agua, de secreciones y los vuelve más rígidos. Por lo tanto, el esfuerzo que tiene que hacer una persona con coronavirus para poder inspirar y absorber oxígeno del ambiente exige un mayor trabajo, un mayor esfuerzo. Cuando los pacientes no logran estirar sus pulmones endurecidos, es cuando tenemos que apoyarlos con este ventilador mecánico que, mediante el aire a presión, permite que los pulmones se expandan y así el paciente pueda respirar. Para nosotros conectar un ventilador mecánico a una persona tenemos que ponerle un tubo que va desde el ventilador hasta los pulmones. Ese tubo puede dañar, cuando está mucho tiempo, más de 2 semanas, puede dañar las cuerdas vocales y en ese momento nosotros tenemos que hacer un procedimiento que se llama traqueostomía, que es decir, sacar ese tubo de la boca y ponerlo por el cuello. Las complicaciones durante el contagio pueden ser severas, lo que obliga al personal de salud a hospitalizar al paciente en las unidades críticas. De no ser favorable la evolución, esta debe ser conectada a un ventilador mecánico por varios días.
El doctor Luis Bustamante, médico internista, se contagió por coronavirus. Estuvo hospitalizado un mes y conectado a ventilador mecánico por 13 días. Para él fue un periodo bastante complejo. Uno pasa de un estado de estar soñando distintas cosas, distintas situaciones, y en el caso específico mío también habían algunos grados de conciencia. Por ejemplo, cuando mis médicos tratantes me estaban haciendo una fibroncoscopía, cuando la TENS de aseo pasaba por mi box donde estaba yo, me tocaba el pie y me decía que estaban rezando por mí, yo tengo esos periodos de conciencia. Igual que los TENS que me cuidaban, también me decían, doctor, sabe que usted a veces hacía caso cuando le decíamos alguna cosa. Entonces, en realidad yo no sentí dolor, no sentía angustia, pero sí estaba en una etapa como de sueño y que sabía que sucedían cosas alrededor mío. No sabía exactamente nada, inclusive me conectaron en la clínica alemana, pero desperté después en la UCI del Hospital Regional donde yo trabajo. Nosotros tenemos que tener a los pacientes en sedación profunda o en coma. En esos casos los pacientes sufren, a pesar de todo nuestro esfuerzo con ejercicios, con nutrición, mucho debilitamiento. Y los pacientes también sufren desnutrición. Y eso lleva a que su recuperación sea muy larga, como decían el doctor Bustamante, él tuvo un mes logrando recuperarse porque se debilitó mucho estando conectado al ventilador. El doctor Luis Bustamante logró salir con vida de un momento adverso, pero ¿qué pasa con los pacientes que no lo logran? Un paciente con coronavirus grave tiene dos grandes causas por las cuales puede fallecer estando conectado a un ventilador. Nosotros sometemos a los pacientes a una serie de intervenciones, una serie de tratamientos que tienen como objetivo que la inflamación de los pulmones vaya desapareciendo paulatinamente y finalmente los pulmones vuelvan a funcionar. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que lamentablemente no podemos detener esta reacción y se produce lo que se llama una fibrosis, en la cual los pulmones de los pacientes se ponen duros y ni aunque nosotros luchemos con la máquina para entrar oxígeno a su cuerpo, nosotros no lo podemos hacer. Y en ese momento los pacientes fallecen de causa respiratoria. Pero hay otras fallas que ocurren en el organismo a causa del COVID-19, lo que también podrían terminar con el deceso del paciente. Muchas veces los pacientes tienen falla de corazón, de riñones o incluso falla a nivel del sistema nervioso. Y cuando esas fallas progresan, nos dejan a nosotros sin armas terapéuticas para solucionar esas situaciones y también los pacientes pueden fallecer, por ejemplo, por fallas cardíacas secundarias al coronavirus. Al interior del recinto hospitalario existe un gran equipo de trabajo conformado por doctores, médicos, enfermeros y TENS. Estos últimos profesionales son los que apoyan a los pacientes durante su estadía, coordinando la comunicación con los familiares. Mira, generalmente siempre los familiares se coordinan, siempre hay uno a cargo donde se le puede entregar esta información. Y muchas veces cuando ellos son de zonas rurales, son de zonas extremas, siempre se coordina como algún horario donde ellos pueden llamar para estar atentos. Generalmente nosotros igual cuando estos pacientes ya están más en mejores condiciones y también se puede comunicar con la familia a través de la videollamada, también somos encargados junto con el equipo médico de programar estas videollamadas. Bueno, con el apoyo de la gente de la UPC y después en el 7º piso cuando tuve mi posterior, fue principalmente muy buena rehabilitación. No tengo nada que decirle del trato que me hicieron acá en el Hospital Regional, siendo que yo había estado hospitalizado en clínica, todo lo demás, ninguna cosa, la alimentación, todo bien. Los kinesiólogos que trabajaron conmigo también lo mismo. A un año de la pandemia, las autoridades continúan trabajando para evitar que más personas se contagien con el virus, adoptando medidas como la adquisición de más camas críticas, un plan de trabajo con hospitales y clínicas para generar red integrada de salud, el plan paso a paso y la campaña nacional de vacunación, logrando a la fecha más de 5 millones de personas inoculadas, pese a los 21.800 fallecidos. Uno que es médico, que sabe del otro lado y a su vez también mi experiencia que tuve como paciente, es que debemos tener confianza en nuestro sistema de salud, porque tanto en el área privada como en el área pública, el manejo en general es exactamente lo mismo. Y aún así yo diría que en el sistema público yo me sentí más cómodo que en el área privada. Y el mensaje principal yo creo que es tenerle fe al sistema público y que todo lo que están haciendo nuestra autoridad de salud y nuestra gente es
para salir de esta pandemia y ojalá tener el mínimo de fallecidos y que menos gente con secuelas. Ahí estaba la nota preparada por el periodista Eduardo Bustos, la edición de Jorge Huaracán. Mucho testimonio, mucho de la realidad que se vive hoy y que se ha vivido durante todo el año 2020, parte de este año 2021, prácticamente ya 12 meses desde que tenemos esta pandemia en nuestro país y en nuestra región. Doctores, ustedes ven esta realidad todos los días. Me gustaría preguntarle al doctor Gonzalo, ¿cuál es el ambiente que se vive dentro? Me imagino el trabajo ahí es constante, 24/7, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con el doctor Ortega en la UCI, en la UTI, en la unidad de pacientes críticos, donde el trabajo, como tú dices, es 24/7. Nosotros estamos todos los días atendiendo pacientes, independiente que seamos jefes, entre comillas, digamos, trabajamos como todos, y un ambiente si bien uno tiene mucha preocupación por el tema de que hay muchos contagiados, digamos, lo saben todos en los informes, en realidad es de mucha mística, porque en el fondo lo que nosotros queremos hacer, como decía el mismo doctor, digamos, el doctor Bustamante, que fue uno de nuestros pacientes, lo que queremos hacer es atender al mayor número de pacientes posibles, pero que estos salgan, ojalá, con el menor número de secuelas, y para eso se requiere un trabajo constante, no solamente de nosotros, sino que también de los enfermeros, de los kinesiólogos, de los técnicos paramédicos, que son todos muy importantes, además de los doctores, ¿no es cierto?, para que esto ocurra. Así que, en el fondo, estamos, como tú dices, trabajando 24/7 para lograr este objetivo. Hablemos un poco de las cifras porque, bueno, hoy día mismo se revelan como cada día el reporte regional. Nos dice que hasta el día de ayer a las 21 horas, esto se va a actualizar, ya habían 413 casos nuevos, 256 con síntomas, 81 asintomáticos, 76 casos no notificados. En total, 2.657 casos activos en la región de la Araucanía. Los casos activos son preocupantes porque finalmente son los pacientes que pueden contagiar. Son aquellos pacientes que con síntomas o sin síntomas son los que producen un riesgo a la hora del contagio, ¿no, doctor? Bueno, efectivamente, los pacientes que tienen o se les detecta la PCR positiva, que son los pacientes activos en el fondo, son muchos, digamos, en este momento, y es por eso que es muy importante este tipo de programas para que nosotros podamos concientizar a la gente y, en el fondo, enfatizar las medidas de autocuidado, porque en el fondo es lo único, junto con la vacuna, ¿no es cierto?, que cada vez es más la gente afortunadamente protegida por ella, son las únicas formas de salir de esto, digamos. Si hablamos del tratamiento, doctor, ¿qué significa estar conectado a una ventilación mecánica? Ahí tuvimos el testimonio de uno de los pacientes que contaba un poco cómo era todo el proceso, pero en la práctica, ¿qué significa estar conectado a un ventilador mecánico? ¿En qué nivel de grado tengo que estar avanzado para que pueda llegar a estar conectado a un ventilador mecánico? Bueno, como decía la nota introductoria, como decía la nota introductoria, el doctor Ortega, la verdad es que uno tiene que tener un grado de disfunción de los pulmones, es decir, que los pulmones no estén funcionando adecuadamente muy severo. Y eso, digamos, tiene que ver con la entrada del oxígeno a la sangre. El oxígeno entra a nuestra sangre, a nuestro cuerpo por los pulmones. Y si estos están muy inflamados, en el fondo, que es lo que hace el virus, el oxígeno no puede entrar y se produce mucho cansancio inicialmente, ¿no es cierto? Tos. Y cuando este cansancio es más que eso, en el fondo está este bajo oxígeno, es mucho más que el cansancio y empieza a producir que no podamos respirar o caminar o hacer nuestras actividades diarias, digamos, entramos en una etapa muy crítica, digamos, y en esa etapa uno debe conectar a los pacientes a una máquina para que esta máquina, en el fondo, proporcione una cantidad mayor de oxígeno que la que tiene el aire, y en ese momento uno debe conectar a los pacientes cuando la cantidad de oxígeno en la sangre baja mucho, digamos. Y en promedio, ¿cuánto puede estar conectado un paciente a un ventilador mecánico? ¿Hay un mínimo para estar conectado o eso es relativo? En realidad, bueno, buenas noches. Depende de paciente a paciente, ¿ya? En general son estadías mucho más largas de lo que estamos acostumbrados, ¿ya? En el sentido de que pueden ser en mínimo 7 días,
y puede llegar a estar un mes incluso. Hemos tenido casos de estadías prolongadas, ¿ya? Como te comentaba, en realidad depende mucho de paciente a paciente. Depende más que nada de la fase que llega del avance de la enfermedad de los pacientes. La verdad es que muchos pacientes consultan precozmente y eso es muy bueno, digamos, y eso es lo que queremos fomentar. Pero cuando los pacientes llegan, muchos de nosotros escuchamos lo que dicen los familiares. Él no quería consultar, tenía miedo de ir al hospital porque lo iban a intubar, digamos. La gente ya sabe qué es los tratamientos en que consisten más o menos, digamos. Y esa gente que retarda mucho su llegada es la que probablemente terminamos, digamos, más tiempo conectada al ventilador porque su enfermedad llega más avanzada. Y por eso es mejor hablar de rangos que de promedio. Y en el fondo, antes, cuando empezó la pandemia, nuestro promedio, por así decirlo, un número era 14 días de tener conectada a la gente, pero había mucha gente que llegaba mucho más. En cambio, ahora son 9 días, pero como dice el doctor Ortega, eso depende de la fase en que llega el paciente. Doctor Ortega, le voy a aprovechar de preguntar, ¿qué tipo de secuelas deja estar conectado 7 días, un mes a un ventilador mecánico? Bueno, la secuela en realidad más frecuente es la debilidad para poder respirar, ¿ya? Esto nosotros lo estamos siguiendo con el equipo broncopulmonar acá en el hospital, con un policlínico destinado a todos los pacientes COVID que han pasado por ventilación mecánica. Y este control se hace aproximadamente a los 3 meses desde que son dados de alta. Y efectivamente lo que más nos relatan los pacientes es su incapacidad de hacer actividad física al mismo nivel de lo que hacían previamente, ¿ya? Hay que decir de que en realidad, como es una enfermedad que tiene a poco más de un año asolando a la humanidad, la descripción de cuáles son las secuelas a largo plazo, en realidad solamente podemos decir que va a pasar de aquí a un año más, ¿ya? Otras consecuencias como el deterioro de las capacidades mentales o la aparición o la debilidad adquirida perpetua son cosas que estamos describiendo en el camino, ¿ya? Pero por lejos lo que más afecta a nuestros pacientes es la incapacidad de tolerar el ejercicio, que es una mezcla tanto de la debilidad de los músculos, producto del reposo prolongado en la UCI, como también de los cambios en las características del pulmón que se endurecen. O sea, esas características, esas secuelas son cosas que se tienen que estudiar. ¿No se puede asegurar entonces que el paciente llega a tener una vida normal posterior a este tratamiento? Efectivamente no. Todavía no podemos decir a ciencia cierta si efectivamente se logra una recuperación completa o no. Lo que hemos visto hasta ahora es que efectivamente nuestros pacientes a los 3 o 6 meses todavía persisten con síntomas, ¿ya? Sobre todo la falta de aire al realizar un esfuerzo físico. ¿Y eso independiente del tiempo que estuvieron conectados? Independiente. Tiene una pequeña relación con respecto a qué tan intenso fue el daño que generó el coronavirus a nivel pulmonar, pero es variable igual de paciente a paciente. Sí, recordar sí que estamos hablando de los pacientes graves. La mayor parte, ¿no es cierto?, que son pacientes jóvenes, sin enfermedades previas. La verdad es que retornan a su trabajo, no tan rápidamente, pero sí, digamos, pueden retornar a sus actividades relativamente estables, pero nuestros pacientes, como dice el doctor Ortega, son distintos, y eso, a esos pacientes les cuesta mucho más retornar su vida habitual, digamos. Ahora, ¿la edad es importante o es irrelevante para esto? ¿Hay pacientes jóvenes también conectados? Efectivamente. Hemos tenido un cambio en cuanto al perfil etario de nuestros pacientes. Inicialmente tuvimos muchos pacientes de la tercera edad, pero actualmente estamos teniendo una mayor proporción de pacientes bajo 50 años, lo cual obviamente nos preocupa y por eso también la intención de este llamado a la población a extremar las medidas de autocuidado. Una cosa es lo que, en cuanto a la edad, digamos, una cosa es distinguir que independiente de la edad, todos nos podemos contagiar, digamos. O sea, en el fondo, aunque seamos asintomáticos, eso igual equivale a un contagio y eso se va a producir en edades
jóvenes y en edades mayores. El problema de eso es que los pacientes que son jóvenes y asintomáticos son los que propagan la enfermedad, son igualmente importantes en cuanto a la epidemiología que los pacientes mayores. Ahora, los pacientes que se enferman con síntomas, por supuesto que son mucho más los pacientes de edad mayor de 50 años que los menores, pero ahora en la UCI, como dice el doctor Ortega, si bien tenían como el mito de que eran puros viejitos los que se enfermaban y llegaban a la UCI, la verdad es que ahora hemos visto muchos pacientes jóvenes. También se pueden enfermar entonces pacientes jóvenes. Tiene que ver también la enfermedad de base, ¿o no? Tener diabetes, hipertensión, sobrepeso, eso influye mucho también a la hora de generar un cuadro más complicado en un contagio de COVID. Así es. En estos momentos el factor de riesgo que nos ha resultado más relevante es la obesidad, ¿ya? Es posiblemente tanto más que, por ejemplo, una enfermedad pulmonar preexistente o incluso que la diabetes o hipertensión, que en un inicio también se le puso hincapié como factor de riesgo. Doctor Gonzalo, me gustaría hacerle una consulta en relación a un, no sé si mito, pero algo que se habla mucho, genera dudas. ¿Un paciente contagiado de COVID puede volver a contagiarse? Se han registrado algunos casos, pero sí. ¿Qué es lo que dice finalmente la práctica? Sí, bueno, yo te respondo al tiro la pregunta, pero que quisiera terminar el anterior concepto de la obesidad. Sí, por favor. Adelante, por favor. En Chile, digamos, en las últimas encuestas epidemiológicas revelan de que 1 de cada 3 chilenos es obeso. Entonces, en el fondo, como bien dice el doctor Ortega, los pacientes obesos son probablemente un factor de riesgo para enfermarse. Y esta pandemia lo que nos ha revelado, en el fondo, son que nuestros hábitos no eran tan saludables como muchos pensábamos. Y la verdad es que esta pandemia, que es la enfermedad por coronavirus, ha revelado que en realidad tenemos sindemias, que son enfermedades que en realidad están descontroladas y que nosotros no conocíamos o no teníamos la relevancia. La verdad es que va a dar para después, porque en el primer, ¿no es cierto?, contexto actual, digamos, enfrentar la pandemia de coronavirus, pero en realidad esto ha dejado en la palestra que nuestro país tiene una deuda pendiente en cuanto a la salud pública y en cuanto al manejo de la obesidad y la prevención de la obesidad, sobre todo en nuestros niños. Y en cuanto a la siguiente pregunta que tú hacías, si se puede una persona en cuerpo, es decir, de defensas que se generan con el coronavirus, dicen que estas defensas por lo menos duran alrededor de 8 meses, ¿ya? Es decir, si uno se enferma, tendría protección, entre comillas, protección por 8 meses, pero eso es variable dependiendo de la edad de las personas. Cuando uno es más joven, tiene un sistema inmunológico que es más fuerte, y por lo tanto es por eso que los niños, cuando uno dice, pero un resfrío se le va a pasar en 2 días, efectivamente es porque su sistema inmune, al ser joven, ¿no es cierto?, son personas que rápidamente vencen a las enfermedades. Pero cuando nosotros hablamos de que se enfermó de coronavirus una persona mayor, por ejemplo, pongamos sobre 70 años, tenemos la duda de cuánto van a durar esos anticuerpos, y los estudios epidemiológicos dicen que en realidad duran menos que de las personas jóvenes, es decir, tendrían una protección de 6 meses o 5 meses y se podrían volver a infectar, cosa que ha sucedido en un mínimo porcentaje en nuestros pacientes que llegan al hospital. La verdad es que son muy pocos, pero también está el otro tema que tiene que ver con las variantes. ¿Qué significan las variantes? Significa que son virus que se han producido determinados cambios en su composición, digamos, molecular, y que podrían reinfectar a las personas independientemente si estos tengan o no defensas contra la enfermedad común, o el virus como nosotros lo conocíamos. Ahí tenemos la variante brasileña. Son varios conceptos. Uno es, tenemos varias variantes, digamos. Lo que pasa es que en el mundo ha surgido un descontrol en cuanto al tema del manejo del coronavirus, que recién estamos logrando controlar, o están logrando controlar en realidad en otros países, y en cada país se han generado pequeñas variaciones que hacen que haya variantes. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, que tienen la misma variante, la variante inglesa, en Brasil, que tienen una o más variantes, y en Sudáfrica, donde son países que en realidad no enfrentaron bien la pandemia en un principio y se generaron estos cambios en los virus.
Doctor Ortega, me gustaría preguntarle Bien. por los pacientes que se dan de alta. Una vez que llegan a su casa, Ujú. ¿deben tener resguardos especiales? ¿Pueden contagiar a su familia o ya quedan libres de este virus una vez que ya fueron dados de alta? Bueno, sabemos que en el caso de los pacientes con un cuadro leve, ¿ya? Estamos hablando de aquellos que no requieren oxígeno y que hacen su estadía en casa, es alrededor de entre los 10 a 14 días, deja de ser contagiante. En el caso del paciente grave, que es el que vemos en UCI, UTI, este tarda alrededor de 21 días. Si el paciente habitualmente sale después de 21 días, en realidad deja de ser contagiante, pero tiene la gran desventaja que sus pulmones están en un proceso de reparación y por lo tanto se hacen muy susceptibles a la infección de otros agentes como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e incluso virus como el virus de la influenza que circulan en este periodo y que por lo tanto implican que el paciente debe seguir manteniendo las precauciones de uso de mascarilla en espacios públicos, evitar, ¿cierto? O sea, evitar el contacto, mantener el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. Entonces, si bien él no representa un riesgo para su familia, sí tiene que tomar precauciones para él no contagiarse de otros agentes que pueden provocar una neumonía grave en un pulmón que se viene recuperando de un cuadro grave previamente. Doctor, y en el caso de un paciente COVID positivo activo que está en su casa, ¿cómo puede hacerlo para no contagiar a su familia? ¿Hay normas para eso? ¿Hay todo un protocolo sanitario? Una vez que se detecta esto, viene de inmediato la Seremi de Salud, ¿cierto? Y entrega esto. Pero para darlo a conocer a la comunidad, ¿cuáles son estos cuidados que se deben tener? Bueno, lo primero es el distanciamiento de la familia, idealmente poder guardar reposo dentro de una pieza separada del resto de su grupo familiar, el evitar, ¿cierto?, el uso del baño sin previa ventilación y la limpieza de las superficies que el paciente ocupa al momento de salir de su cuarto, y si es que sale de su cuarto, el paciente debe mantener constantemente el uso de una mascarilla, ¿ya? Lo mismo con la ropa que está dentro de la habitación, mantenerla ahí durante su estadía, y en realidad esas son como las normas generales, apuntando a que este virus se transmite a través de gotas que se pegan a todas las superficies inanimadas y por lo tanto el contacto con sus utensilios de aseo, con la ropa, ¿ya? Eventualmente puede constituir un mecanismo de contagio para la familia, ¿ya? Es por eso que se debe extremar las medidas para mantener aislado a este paciente activo dentro de su propio domicilio. La aislación entonces es muy importante. Por eso también se recomienda ir a una residencia sanitaria, ¿o no? Para aquellas personas que efectivamente no pueden asegurar estas condiciones, efectivamente está la posibilidad de ingresar a una residencia sanitaria, donde además tienen la ventaja de que van a estar siendo monitorizados, ¿ya? Y van a tener personal al cual solicitar ayuda en caso que los síntomas cambien, porque eso puede pasar, ¿ya? Puede pasar que alguien dentro de su evolución partió con fiebre, dolores musculares, cefalea, dentro de las siguientes 24, 48 horas pueda tener un deterioro respiratorio y que puede ser brusco y no necesariamente va a alcanzar a dar tiempo para, por ejemplo, poder solicitar ayuda al servicio de atención móvil de urgencia o acudir a un centro de atención de salud próximo. Doctor Rivera, me gustaría hacerle una consulta en relación al proceso de vacunación que se está llevando. Hoy día hay muchas personas que ya se aplicaron incluso su segunda dosis. ¿Estar vacunado contra el COVID sirve para dejar de usar mascarilla, para dejar de asistir a reuniones sociales, para perder el distanciamiento social? ¿Eso va de la mano? ¿Es compatible o no se debe hacer? Bueno, mientras no se alcance el porcentaje de vacunación que se ha mencionado en los medios, que es el protector para la población, que son el 70-80% de las personas vacunadas, el estar vacunado lo único que nos va a proteger va a ser para tener la enfermedad grave. Es decir, hay una mucho menor posibilidad de que yo enferme de forma grave al estar vacunado, pero no impide el contagio.
y no impide que nosotros contagiemos al resto. Por lo tanto, mientras no esté este gran porcentaje de gente vacunada, debemos seguir cuidándonos en el sentido de aislamiento o distanciamiento social, y que, digamos, si tenemos alguna necesidad de contactarnos con gente, ¿no es cierto?, usemos la mascarilla, digamos, ojalá nos reunamos en espacios abiertos, porque si no, en el fondo se está dando la realidad que estamos viviendo y que tiene que ver con que se están produciendo contagios intradomiciliarios que no debieran hacerse, digamos, porque la gente tiene una sensación de seguridad que es falsa. O sea, estar vacunado, primera o segunda dosis, no me hace inmune al COVID-19. La primera dosis no tiene una inmunidad, así que en el fondo es como la previa, por decirlo así, como se decía. Claro. La verdad es que es un primer paso, pero no influye en nada en contagiarse o no contagiarse, así que eso no nos debe hacer sentir falsa seguridad, como le pasa a muchos pacientes que recibimos, que dicen, doctor, nosotros tenemos la vacuna y tienen las 2 dosis, no solo la primera. En realidad eso no protege para nada. El tener las 2 dosis sí nos protege, pero de tener la enfermedad grave. Y cuando nosotros tengamos un porcentaje de la población, 70, 80% vacunado, recién más podemos decir, ahora ya el virus va a empezar a disminuir, ya no va a estar circulando como antes, y sí vamos a poder tener una sensación de seguridad, vamos a poder estar más tranquilos. Doctor, a esta hora tenemos una alta sintonía de televidentes que nos están viendo a través de la señal abierta, a través de nuestra televisión por cable. También tenemos mensajes que nos han llegado hasta la transmisión en vivo. ¿Le parece si le puedo hacer una pregunta al respecto? Tiene que ver con las vacunas. Por eso me gustaría hacerla en este espacio. Claro. Carlos Martínez nos pregunta, ¿la vacuna es realmente efectiva para combatir la enfermedad? Lo digo porque pese a ser un país líder en vacunación, seguimos teniendo muchos casos positivos. Eso es justamente lo que yo mencionaba. En el fondo, no nos debe dar falsa seguridad el estar vacunados, porque nosotros vamos a tener una protección grupal cuando tengamos el 70 a 80% de la población vacunada. Recién ahí el virus va a empezar a dejar de circular. El contagio se va a producir. En este momento que tenemos un bajo porcentaje de la población, el tener 7 millones, como tú dices, no alcanza todavía a tener el 50% de la población, y eso es con una dosis. Con 2 dosis tenemos más o menos 3.500.000 de personas vacunadas, lo que es menos del 25-20% de la población. O sea, todavía no llegamos a esa etapa en que digamos, ahora sí estamos seguros. En realidad, por eso es, como la gente ha tenido esta falsa sensación de seguridad, se ha ido juntando con sus familiares, con sus amigos, ha perdido las precauciones que tiene que tener uno al juntarse con personas, ¿no es cierto? Y a raíz de eso es el alto porcentaje de contagios. No es culpa de la vacuna, es culpa de que todavía la vacuna no sirve para tener este efecto de rebaño y bajar la circulación viral. Lo que sirve en este momento la vacuna es para prevenir la enfermedad grave. Comprendo. Muchas gracias a Carlos Martínez, que nos hizo esa pregunta a través de Facebook. De las personas que quieran comentar también o hacer sus preguntas, las pueden hacer ahí a través de nuestra transmisión en vivo. Doctor Leandro, me gustaría hacerle una consulta sobre también el tema de la vacuna y en la relación con la vacuna con la influenza. Ahora ya se abrió el calendario, comenzó la vacunación para la influenza. ¿Es recomendado hacerlo? ¿Mejora en algo, interaccionan en algo estas dos vacunas? ¿Se evita a lo mejor un problema mayor al estar vacunado contra la influenza? Bueno, efectivamente, el vacunarse contra la influenza es algo positivo, dado que, como les comentaba previamente, se puede dar la coinfección de ambas cepas virales, de ambos virus en realidad, y por lo tanto, las vacunas protegen específicamente o especialmente contra la enfermedad grave, ¿no? La vacuna contra la influenza lo que previene es la enfermedad grave por influenza, y en el caso del coronavirus, lo mismo. Por lo tanto, si bien no interactúan en que, por ejemplo, la vacuna de la influenza vaya a potenciar el efecto de la vacuna contra el coronavirus, sí ofrecen protección y evitan de que alguien recuperándose, por ejemplo, una influenza, pueda hacer una enfermedad grave por coronavirus y viceversa. Por eso la vacunación contra la influenza está recomendada, ¿ya?
guardando la distancia temporal entre la vacunación del coronavirus y la vacuna de la influenza, para evitar interferir el proceso de generación de anticuerpos, ¿ya? Y recordar de que pacientes de la tercera edad o con alguna comorbilidad respiratoria o enfermedad crónica deben también completar su calendario de vacunación con la vacuna contra el neumococo, ¿ya? Que es otro agente principal productor de neumonías bacterianas graves, ¿ya? Por lo tanto, este es el momento en el cual las personas que tienen una comorbilidad deben completar su calendario de vacunas si es que no lo han hecho ya. Importante el mensaje en relación a esta campaña, que también es relevante que puedan hacer la vacuna, particularmente las personas mayores de edad. Hay fechas para esto, así que tiene que informarse a través de los centros de vacunación y averiguar cuál es el día en que puede ir a hacerlo. Adultos mayores y pacientes crónicos están dentro de los primeros de la lista. Doctor Ortega, me gustaría hablar un poco sobre los cuidados que hay en la unidad. Más allá de los cuidados que son netamente profesionales, ¿cierto? El tema de la salud, los temas técnicos. ¿Cómo es el trato humano con los pacientes COVID? Me imagino estar aislado, la familia, por otro lado, en su hogar, sin poder salir, sin poder hacer estas visitas. ¿Cómo se vive esto todos los días? Bueno, es una situación bastante compleja, ¿ya? Principalmente por el hecho de que tenemos las visitas restringidas, no porque nos guste que nuestros pacientes estén solos, sino que por el simple hecho de que vengan los familiares al hospital y a visitar a sus pacientes es un riesgo para el paciente y para sus familiares en sí. Entonces, entendiendo este escenario complejo donde tristemente no podemos asegurar que todos nuestros pacientes vayan a seguir adelante pese a recibir un buen tratamiento, tratamos de primero entregar información oportuna a todos nuestros familiares, a todos los familiares de nuestros pacientes, a través de un familiar encargado de la información, que es a quien el médico de turno llama en la mañana entre 12 a 1 de la tarde, y en la tarde se le vuelve a dar una segunda llamada entre las 19 y 20 horas. Paralelo a eso, bueno, es una conversación habitual dentro del equipo, ¿no? Y hablamos de un equipo multidisciplinario, el hecho de confortar a nuestros pacientes, ¿ya? No solamente se trata de darle el mejor soporte vital, sino que también evitar todas aquellas condiciones que generen disconfort para el paciente. Evitar que sientan sed, evitar de que se hagan daño por el reposo prolongado, ¿no? Evitar las maniobras que le generen dolor, todo con el objetivo de dar confort, ¿no? Suponiendo que cada uno de nuestros pacientes es el papá, la mamá, el hermano, el esposo o el hijo de alguien, y que por lo tanto a uno no le gustaría que su familiar estuviese en malas condiciones. Por otra parte, el equipo de gestión del cuidado ha hecho en realidad ha gestionado la habilitación de las famosas videollamadas, ¿ya? En la cual logramos que la familia que está separada físicamente de nuestros pacientes los pueda ver. Ahora, la videollamada tampoco no es una intervención que se aplique en forma global, dado que hay muchos pacientes que no están en condiciones de hacer una videollamada, no están despiertos, o las condiciones en las que se encuentran no son adecuadas para que los familiares lo vean. Así que tratamos de priorizar a aquel paciente que puede interactuar con su familia, pueda hablar o no, y hemos notado de que esto tiene un impacto muy positivo en nuestros pacientes, sobre todo desde el punto de vista anímico, que muchas veces cuesta poder apoyarlo, dado las dificultades de comunicación, ¿ya? Así que sí, esta pandemia yo creo que si bien nos ha exigido a todos desde un punto de vista técnico y de recursos, sobre todo ha desafiado el espíritu de empatía, ¿no? Y de, en cierta manera, preocupación por el otro, ¿no? En circunstancias en las cuales son extremas, ¿no? Sobre todo en aquellas situaciones en las cuales tenemos dificultades para contactarnos con los familiares o nuestros pacientes que se deterioran rápidamente, ¿no? Siempre pensando en que el paciente que está ahí en nuestra unidad pudiese ser uno de nuestros familiares. Es importante lo que usted dice, doctor, porque
existe la incertidumbre, o sea, uno pasa por fuera del hospital y no sabe la realidad que hay dentro. Uno escucha, uno sabe de noticias, uno ve las cifras, pero no dimensiona todo lo que se vive dentro. Y yo creo que eso es muy Así es. importante. En lo personal, yo creo que molesta un poco cuando se habla un poco de esta falsa pandemia, de la falsa enfermedad, porque la realidad que se vive dentro del hospital es muy distinta. Y yo creo que el testimonio de la nota introductoria y lo que ustedes nos puedan entregar también es muy importante para contarle a las personas que aún no creen que efectivamente hay un virus que es muy peligroso, que puede quitar la vida a una persona sin edad, sin condición social. Simplemente es autocuidado y solidaridad con el otro. Doctor Rivera, le quisiera preguntar sobre el caso de los niños. ¿Se registran también casos de niños hospitalizados? Bueno, nosotros somos médicos de adultos, Ya. no vemos niños. Tenemos entendido que sí, pero la verdad es que ahí sería irresponsable opinar. Lo que sí podría hacer es enfatizar el punto que tú mencionabas en cuanto a lo cercano que tenemos a este virus. La verdad es que nosotros no nos damos cuenta de eso, pero el año pasado, cuando estuvo el doctor Bustamante, que ustedes pudieron ver en la nota, nosotros pudimos tener muy claro que en realidad, y nos dimos cuenta que uno de nosotros, en el fondo, estaba ahí al lado sufriendo. Y a lo largo de este tiempo, afortunadamente el doctor pudo salir adelante, ¿no es cierto?, como la mayoría de los pacientes, pero hemos tenido papás de colegas, familiares, de todo, digamos, y como tú dices, a veces molesta un poco que la gente no tome conciencia, porque nosotros escuchamos los llamados de los familiares, por supuesto con mucha atención. Uno podría pensar que nosotros estamos ahí, digamos, pensando en otra cosa, pero en realidad escuchamos mucho, y muchos nos dicen: doctor, yo soy el hermano del paciente, ¿no es cierto?, y yo ahora me voy a vacunar. ¿Cómo se va a vacunar ahora si nosotros estamos ya muy avanzados en la etapa de vacunación? Sí, doctor, lo que pasa es que yo no creía en esto, pero ahora que mi hermano está ahí, le he tomado conciencia. Y la verdad es que, en el fondo, justamente como mencionábamos al principio, es súper importante este tipo de programas para concientizar y demostrar que en realidad esto es real, no es un mito, digamos, y que está muy cerca de nosotros y puede afectar a cualquiera de nosotros o de nuestros familiares. Sin duda, sin duda. Es bastante... Toca de cerca finalmente lo que usted dice, porque se vive la realidad ahí día a día, más de un año ya trabajando en esto. Doctor Ortega, no sé si le gustaría agregar algo también en relación a este comentario. Yo creo que es fundamental lo que comenta Gonzalo, el hecho que la gente no tiene que esperar a tener un familiar enfermo o perder un familiar por culpa del coronavirus para comenzar a cuidarse, ¿ya? Yo creo que a estas alturas, si bien cuesta creer, ¿ya?, de que las medidas pudiesen protegernos aún, es cuando más necesitamos que la población tome conciencia, ¿ya?, de que cuidándose cada uno, cuidas a tu familia y cuidas al resto. Por lo tanto, este es el momento en el cual estamos a meses de lograr la vacunación ya dentro de rangos que nos pudiesen dar una protección de rebaño, como mencionaba Gonzalo. Por lo tanto, es el momento en hacer el esfuerzo de intensificar las medidas de cuidado, evitar las reuniones, vacunarse cuando corresponde, porque es posiblemente cuando más tenso y más cansado estamos los equipos que estamos dando la pelea por sacar adelante a los pacientes con coronavirus, ya sean a nivel hospitalizado, ya sea en la UCI, en la UTI o en la atención primaria. Por lo tanto, es el momento en que necesitamos que la población nos ayude, ¿no? Y vuelvo a insistir, es un llamado a la empatía, al amor por el prójimo, si lo quieres decir, con el objetivo de que si uno se cuida, cuida al otro. Y así, entre todos, poder evitar que esta situación empeore aún más y lleguemos a relatos tan tristes como los que se mencionaban en un inicio, como lo que afectaba a países como Ecuador, en los cuales la gente salía, o sea, abrían casas y encontraban muertas a familias completas.
No queremos llegar a eso y por lo mismo necesitamos que la gente se cuide. Yo sé que es un tema de interés. Tenemos ahora mismo muchas personas en sintonía, tanto en la señal abierta, en la señal de televisión por cable, en la señal online. También en nuestra transmisión de Facebook hay muchos mensajes, muchas preguntas. En vista del tiempo es difícil poder tomarlas todas. Además, hay muchas preguntas que se especializan en otras áreas que tal vez sirven para otros programas. Las vamos a recoger y las vamos a presentar a los profesionales cuando tengamos el espacio en próximos capítulos de Doctor en Línea. Ahora mismo me gustaría resaltar algunos. Por ejemplo, Roxana Sáez dice sobre el caso de los PIMS. Este síndrome PIMS que tomó relevancia con algunos casos a nivel nacional. ¿Los adultos se puede transmitir este síndrome a los niños? No sé si se podrá responder esto ahora. Sí, lo que ocurre es que lo que nosotros transmitimos es el virus. Y el virus, sobre todo en los niños, puede producir, en un número pequeño de casos, pero lamentablemente puede producir una enfermedad muy severa, que no solamente afecta a los pulmones, sino que afecta a muchos órganos. Es una respuesta inflamatoria anormal. El cuerpo no sabe lo que le está atacando y se inflaman sus riñones, se inflaman la piel, se inflama, digamos, los intestinos, se pueden producir hemorragias. Entonces, en el fondo, el PIMS no es algo que se pueda transmitir. Lo que uno transmite es el virus. Y el virus, en determinadas personas, que son las más pequeñas, digamos, nuestros hijos, los niños, puede producir este síndrome que se llama PIMS. Así que, en el fondo, lo que uno debe evitar transmitir es el virus con todo lo que nosotros hemos hablado. Hay muchos saludos de gratitud, muchos saludos de felicitaciones. Paula Beatriz Roa dice, gracias por su tiempo en educar a la población. También nos saluda Pablo Vergara Barra, que dice, mis felicitaciones y admiración a todo el personal de salud, en especial a mi hermano Leandro Ortega Barra. Es importante, doctor, el saludo de la familia. Yo creo que el reconocimiento familiar en la profesión es muy importante. Son finalmente los primeros hinchas que tenemos a lo mejor y que nos motivan a seguir adelante con las labores. Así es, así es. Hay muchos saludos de gratitud y de verdad agradecemos a toda la gente que nos prefiere con su sintonía y que nos entrega esta tarde su compañía para poder conversar sobre este tema tan relevante que son los pacientes críticos que se encuentran hoy en el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena. Para ir cerrando nuestro programa, me gustaría dejarles el micrófono tal vez por algunos segundos para que puedan entregar algún mensaje, algún anuncio, algo que quisieran compartir con la comunidad. Comenzamos con el doctor Leandro, que está ahí en pantalla. Bueno, reiterar, como comentaba, el llamado al autocuidado. No hay mejor medida contra el coronavirus que evitar contagiarse con él. Deben saber de que acá en UCI, en la unidad de paciente crítico, nosotros lo que estamos entregando son medidas de soporte. Hasta el momento no tenemos ningún tratamiento dirigido contra el coronavirus. Por lo tanto, lo que hacemos es darle tiempo a que el cuerpo de nuestros pacientes se recupere a sí mismo, ¿ya? Y para eso utilizamos múltiples medidas. Por lo tanto, la única forma de evitar que nos quedemos o que estas medidas se agoten es que nuestra población, ¿ya? Nuestra audiencia en este caso, evite contagiarse y por lo mismo a extremar las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarilla en espacios abiertos, el lavado frecuente de manos y la consulta precoz en caso de cualquier síntoma sospechoso de una enfermedad por coronavirus. Así que en realidad nosotros vamos a seguir dando todo lo que tenemos en la unidad para poder sacar adelante a nuestros pacientes, pero ojalá no lleguen a estar tan graves que requieran nuestro cuidado, ¿no? Y para eso hay que cuidarse. Bueno, para complementar lo que dice Leandro, no decir lo mismo, digamos, yo quisiera poner énfasis en dos objetivos. Uno, en que la gente tenga confianza si ya, bueno,
ya llegamos a esta etapa de estar en la UCI, ¿no es cierto?, tenga la certeza que nosotros vamos a hacer todo lo posible por ayudarlo. Y como dice Leandro, y como bien lo decía el doctor Bustamante, nosotros hemos tratado de crecer en este año y de antes, digamos, para que ojalá lo que nosotros les brindemos sea igual o mejor de lo que ofrecen las clínicas privadas, que en el fondo la gente tiene como ese concepto de que la salud privada es mejor que la pública. Nosotros en este tiempo hemos tratado de que nosotros y la gente, digamos, se dé cuenta de que en nuestro hospital tenemos todas las especialidades para dar una atención igual o mejor a las clínicas, y eso en el fondo lo decía el doctor Bustamante y se lo agradecemos mucho. Y lo otro es agradecer a dos partes fundamentales que nos han ayudado en esta etapa. Uno, a nuestro equipo de trabajo, sean, como mostraba la nota, kinesiólogos, enfermeros, colegas médicos, técnicos paramédicos, que son fundamentales, y lo otro es a nuestras familias, porque en realidad, como de repente se ven aquí unas sombras, digamos, son las que nos han apoyado en todo este año, y gracias a ellos hemos logrado sacar adelante esta difícil tarea. Sí, sin duda, la familia es el pilar que siempre está ahí para cargarnos de energía, así que se agradece también que la alegría reine en el ambiente familiar. Estamos con el doctor Gonzalo Rivera, doctor Leandro Ortega, a quienes les agradecemos por formar parte de este primer capítulo de Doctor en Línea. Ambos trabajan en la unidad de pacientes críticos del doctor Hernán Enríquez, del hospital doctor Hernán Enríquez Aravena de Temuco. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Ya, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, y muchas gracias por la oportunidad de participar, ¿no? Y muchas gracias también a todas las personas que se encuentran en sintonía. Recuerde que nuestro programa va todos los días martes a las 17:30 horas, así que la próxima semana los esperamos con otro tema relevante. 19:30 horas es el programa Doctor en Línea, que se realiza todos los martes en vivo, para que nos sintonice y pueda estar al tanto de todos los temas relacionados a la salud. Este espacio es creado por la Universidad de la Frontera en conjunto con el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena para llevar información y además educación a toda la comunidad. Y es por eso que estas instancias de televisión abierta nos permiten poder conversar de temas que son muy relevantes y muy pertinentes, más aún con la pandemia que tenemos actualmente. Muchas gracias por su sintonía y nos encontramos próximamente. Que tenga una buena noche.